Qué bueno encontrarnos en este segundo domingo del año 2022. Agradecidos con Dios por todo este tiempo que Él nos permite para realizar nuestras labores, nuestros proyectos académicos, nuestros proyectos laborales, nuestros proyectos de empresa y bueno, todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Pero también qué rico que podemos tener tiempo para alabar al Señor, para crecer juntos como familia, seguir siendo esas personas que giramos alrededor de el que murió y resucitó y que está con nosotros todos los días. Así que bienvenidos. Dispongámonos a alabar al Señor de todo corazón y lo hacemos con gozo, con alegría y de verdad expresando eso tan abierto y tan sincero que puede alegrar el corazón de Dios. Dígale a Jesús: gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por fortalecernos. Gracias por sostenernos. Gracias por sustentarnos, Dios, con tu poderosa mano. Dígale a Jesús: gracias. Gracias, Señor, porque eres mi fortaleza. Eres mi Rey. Eres mi Dios. Eres el eterno Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabo. Vamos, dilo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Otra vez. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tu Señor. Gracias. No hay nadie como tu Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya. Dígalo con nosotros así. ¡Hey! Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como
como Una vez más. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Dilo Jesús, gracias. Amén, Jesús. Amén, Jesús, gracias. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Espíritu Santo de Dios, por lo bello, lo precioso y lo hermoso que eres en nuestras vidas y corazones. Le damos toda la gloria al eterno Dios. Le damos toda la alabanza a nuestro Dios. Le bendecimos en este día a cada uno de ustedes y deseamos que la gloria del Señor siempre esté en sus hogares, en sus casas y en sus familias. Bendiciones. Y después de este tiempo corto pero poderoso de alabanza, entonces vamos a ir a la palabra del Señor que nos corresponde para el día de hoy. Año 2022, año de reafirmar el propósito de los Reyes Magos. Vamos a hablar de los Reyes Magos, ya que estamos en estos días dentro de la tradición, dizque celebrando los Reyes. Pero vamos a mirar algunos detalles que a lo mejor usted lo sabía, o a lo mejor son nuevos, pero que van a centralizarnos en lo que dice la palabra del Señor. Así que Mateo capítulo 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra, pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es el registro histórico que nos da el Evangelio de Mateo sobre lo que nosotros hemos llamado Reyes Magos. La versión que yo leí ya nos actualiza un poco y nos dice que eran sabios. No eran magos, eran sabios. Por eso oremos al Señor y descubramos qué es lo que estos sabios nos pueden enseñar a nosotros en el día de hoy y que vamos a tener en cuenta para todo el año 2022. Señor, muchas gracias porque nos permites tomar tu palabra, y esa palabra es el registro certero, preciso. Y Señor, podemos alrededor de él sacar todas las enseñanzas que tiene para nuestras vidas en estos tiempos, aún después de miles de años que han pasado desde el acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús y la posterior visita de estos magos o sabios, que ya vamos a explicarlo mejor.
Permite que nuestro corazón se abra para entender estas verdades y ser edificados. Amén y amén. 3 cosas para hablar de estos magos o sabios. Primero hablemos de su perfil. El perfil personal. Dice en el versículo 1 y 2, Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes, y en aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Mire que nace el Señor Jesús en Belén, pero cuando los sabios llegan, ya José, María y Jesús estaban en Jerusalén. Pero mire lo que podemos decir acerca del perfil. Nos han dicho que son reyes y no, en ninguna parte de la Biblia nos dice que son reyes. Así que no son reyes. No son magos desde el punto de vista que hoy lo entendemos. Hoy hablar de magos es el que precisamente hace magia, como que tiene que ver con lo oculto, como que el que tiene que ver con cosas de hechicería, de magia en general. Pero en la época que se escribió el Evangelio, la palabra mago significaba era personas sabias. Así que no son los magos de hoy, sino que eran sabios en aquel entonces. No eran 3 tampoco. Nos dice que eran unos sabios. Y si ellos tuvieron que hacer un viaje largo, ellos no venían solos, traían su séquito. Fuera de eso, pues les gustaba andar con un equipo de trabajo. Así que pueden ser mucho más de 3. Dice que llegaron donde estaba Jesús después de algunos meses del nacimiento. Y otra de las cosas que tenemos que aclarar es que muchos años después se creó la tradición de los 3 nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso es tradición, esos no son exactamente los nombres de estos sabios. Provenían de Babilonia, de Persia. Eran investigadores religiosos, estudiosos de las profecías. Eran astrónomos, ojo, astrónomos, no astrólogos, estudiosos de ciencias naturales y medicina, y eran unas personas que se dedicaban a estudiar las profecías y por lo tanto, pues ellos sabían mucho acerca de la profecía que vendría un Mesías y ellos estaban atentos a ese gran acontecimiento. Así que eran unos científicos, pero por ser científicos no se aislaron de la parte espiritual, sino que ellos estaban pendientes de la parte espiritual. Y luego dice ahí en el versículo 2 que preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Mire que ellos utilizaban lo que ellos sabían de astronomía. Ustedes saben que los anteriores navegantes y antes de que existiera la brújula y todos los medios de orientación técnicos que hoy tenemos, ellos se guiaban por las estrellas, por la posición de las estrellas. Ellos sabían hacia dónde tenían que ir. Y los magos o sabios estrictamente de que estamos hablando, a lo mejor ellos utilizaron esto de una señal en los astros. Pero creo que nosotros no tenemos que estar evaluando estas cosas, porque el Señor es un Dios grande y poderoso. Y mire que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, Él los guió de noche con una columna de fuego y de día con una nube. Fueron fenómenos milagrosos para guiar a su pueblo. Pues porque
no decir que también Dios, celebrando el gran acontecimiento de el nacimiento de Jesús, el Salvador de la humanidad, pues también hizo algo sobrenatural, y una estrella guió a estos sabios hasta donde estaba Jesús y su familia. Y quizá aquí hay una pequeñita enseñanza, que Dios nos ayude a apreciar los astros. Ellos nos orientan sobre el día, la noche, las estaciones, el control de las mareas, nos ayudan para el clima, y el equilibrio del universo pues se basa en la posición de los astros. Gracias a Dios, porque eso es parte de la creación. Pero esa creación no nos orienta a nosotros en nuestro destino. El destino está en las manos de Dios. Así que una cosa es aplicar la astronomía, la ciencia, y otra cosa es la astrología, cuando decimos que según la posición de los astros vamos a tener buena suerte, o nuestro destino va a ser este, o nos va a ir bien o nos va a ir mal. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos en las manos del que hizo todos los astros. En segundo lugar, miremos tres cosas de algo que se anuncia precisamente en este versículo. En el versículo 2 dice: ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no eran reyes, pero iban a adorar a un rey. Ese es un aspecto muy diferente. Así que, pues tenemos que decir que nació el rey de los judíos. Y por supuesto que después el rey de toda la humanidad. Y pues vale la pena recordar tres cosas acerca del reinado de nuestro Señor Jesús. Número 1, es universal. Y por ser universal, pues marca la historia. Y los personajes de aquel entonces tenían mucho cuidado, porque decían, ¿cómo así que va a venir un rey? Herodes se turbó, dice el versículo 3. Dice que cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes, que era el gobernador, se turbó. Y todo Jerusalén, los habitantes también estaban muy turbados, muy inquietos. Estaban en una posición de ¿qué es lo que va a pasar acá? Pero ahí tenemos que el rey Herodes estaba preocupado, era por su posición, porque él no debía permitir que otro rey surgiera, porque si no, él iba a salir como rey. Que otro gobernador viniera no le cabía en la mente a él. Así que estudiemos un poquito así, a grosso modo, la biografía de Herodes. En el año 63 a.C., los romanos capturaron a Judea. Antípater se llamaba el padre de Herodes, que era el gobernador de Edom. Así que Herodes era edomita, no era judío. Ahora, Antípater buscó el favor de los romanos y lo nombraron en aquel entonces como el procurador de Judea. Y ahora él, como procurador, nombró a su hijo Herodes, como tetrarca de Galilea en el año 47 a.C. Luego, el César Augusto, el emperador del Imperio Romano, le extendió dominio hasta todo Israel, precisamente a Herodes. Así que también se casó con Mariana, que ella sí tenía ascendencia real. Y pues ya ustedes también saben por historia toda la paranoia, toda la crueldad, lo sanguinario que era Herodes. Y por cuidar su posición, dice, oye, mi esposa sí tiene familia real, pero yo no soy ni siquiera judío. Yo soy idumeo, así que yo estoy aquí gobernando en un territorio judío.
sin ser judío, así que él estaba en una posición pues solamente política, pero no era la real posición que se esperaba. Así que él tenía mucho miedo que a cualquier momento alguien le quitara el poder y alguien lo sacara. Y ya dije que este hombre fue tan cruel, este Herodes, que de una forma sistemática, para ir quitando las personas que podían hacerle competencia en su cargo, primero mató a su cuñado, al hermano de Marián, de su esposa. Luego mató al tío, luego al abuelo, y luego mató a la misma esposa, a Marián, y luego a los 3 hijos que él había tenido con Marián. Qué hombre tan malo, por así decirlo. Así que él se estaba asegurando de que nadie pudiera competir en su puesto y en su posición. Y por eso, cuando supo la posibilidad de que nació un rey, que nació alguien que venía a gobernar, que un Mesías que estaba prometido desde muchos años atrás, entonces pues él empezó a tomar determinaciones. Vamos a ver de qué manera matamos a ese rey que nació. Y ya ustedes saben que después dictó un edicto para matar a todos los niños hasta los 2 años de edad. Precisamente esta era la posición de Herodes, de turbación ante el rey que había nacido. Y el pueblo también se turbó. ¿Y por qué se turbaba el pueblo? El pueblo dice, teniendo un rey, a lo mejor un nuevo rey, a lo mejor ese rey sí viene a ser estricto y tenemos que rendirle cuentas, definitivamente se nos va a acabar como nuestros tiempos de confort, porque él vendrá a imponer otras cosas, y el pueblo también se turbaba. Y creo que hasta hoy, cuando nos dicen que tenemos que someternos a una autoridad, como que no nos gusta mucho. Y el pueblo, junto con Herodes, estaban en esa turbación. Pero al final no hicieron nada acerca de ir a adorar al Señor Jesús, sino lo que hicieron fue Herodes rechazarlo y buscar cómo matarlo, y el pueblo pues totalmente indiferente a la situación. Pero también en el versículo 4 y 5 y 6 nos habla de los sacerdotes y de los escribas, y precisamente ahí estaban los sacerdotes y los escribas. Y una de las cosas que tenemos que decir es que la mayoría de esos sacerdotes y esos escribas eran saduceos. Conocían muy bien la ley, conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían las profecías, conocía que estaba profetizado en Miqueas, que estaba profetizado en Isaías, que estaba profetizado en Daniel, que nacería el Mesías. Así que eran personas que sabían las escrituras, pero rechazaron y fueron indiferentes al nacimiento de Jesús. Los vemos que no fueron a adorar. Ellos estaban en una total indiferencia. Así que eso también nos trae una lección a nosotros, que hay mucha gente que, aunque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el que puede venir y cambiar nuestras vidas, hoy le siguen rechazando. Hoy mucha gente sigue siendo indiferente, aunque saben las Escrituras, aunque a lo mejor sepan y intelectualmente conozcan muchas cosas, pero al final siguen siendo indiferentes a entregar su corazón a Jesucristo. Y el reino de el Señor Jesucristo es indestructible. Y ya usted mirará, si me permite saltar hasta el versículo 12, en donde dice que pues al final el Señor Jesucristo pues fue guardado después de toda la matanza que hizo Herodes acerca de los niños. Dios lo guardó porque Él era el Salvador de la humanidad y su reino fue, es y será indestructible. Y ya para terminar, pues tendremos que mirar el propósito especial de los magos. Era adorarle.
el rey Herodes también dijo, ¿dónde es que nació para ir a adorarlo? Pero era hablando, pero para buscar información, a ver cómo podía ir y matarle, cómo podía atacar al Señor Jesús. Pero los sabios, ellos sí fueron a adorarlo. Qué bueno que nosotros podamos encontrar aquí el ejemplo de estos sabios. Viajaron más de 1600 kilómetros desde Persia para llegar a Jerusalén. Gastaron meses quizá de viaje, costos, todo lo que implicaba un viaje de 1600 kilómetros en aquella época que no tenemos los medios de transporte que hoy tenemos. Pero eran hombres sabios, hombres muy intelectuales, vivían en una nación pagana donde ya ustedes conocen allá en Persia el rey Zoroastro, o el dios Zoroastro y el dios Ahura Mazda, pero ellos en medio de ese paganismo creían en las profecías mesiánicas y creían en Dios y creían que vendría el Mesías. Y ellos se fueron a Jerusalén, hicieron ese viaje largo para ir a adorarlo. ¿Cómo es que adoraron? Lo expresaron, y usted sabe, llevándole ofrendas. Le llevaron oro, incienso y mirra. Oro, porque ese era el regalo que se acostumbraba para los reyes. Y ya hemos dicho que el que nació es el rey. En segundo lugar, le ofrecieron incienso. Era una aromática que se utilizaba en el templo y por eso lo reconocían como sacerdote. Y le regalaron mirra que se utilizaba para embalsamar a los cadáveres cuando morían. Así que lo estaban reconociendo que él también sería el sacrificio perfecto para salvar a la humanidad. Y pues creo que aquí también podemos sacar como enseñanza que si vinieron desde Persia, gentiles, estos sabios que no eran judíos, pero vinieron y le adoraron, pues qué bueno que para todos, tanto gentiles como para judíos, y todos podemos adorar al Señor. Romanos 10:12 dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Qué bueno. ¿Qué podemos nosotros hacer? Seguir el ejemplo de los magos, adorarle en espíritu y en verdad, y ofrendarles, ofrendar a nuestro Dios. Y qué ofrenda más grande que nuestro corazón, y reconocerle como Rey, como sacerdote, como el sacrificio perfecto para salvación de nuestras vidas. Creo que es muy importante. Y aún si habláramos de una ofrenda física, pues lo que dicen los comentaristas es que todo esto, oro, incienso y mirra que le trajeron al Señor Jesús, pues quizá fue lo que le ayudó a patrocinar económicamente luego su viaje entre Jerusalén y Nazaret, en donde se fue precisamente para no morir a manos de Herodes. Como conclusión, que Dios nos ayude a tomar el ejemplo de los sabios del Oriente para el año 2022. Vamos a ser adoradores. Vamos a reconocer a nuestro Señor como Rey, como sacerdote, como el sacrificio perfecto por nuestras vidas. Y seguro que entonces nuestras vidas van a tener significado y nuestro cristianismo tendrá todo el significado, porque si adoramos al Señor en espíritu y en verdad, entonces alegramos su corazón y Dios también comparte con nosotros sus bendiciones. Así que ahí está el desafío para este año. Vamos a cumplir con el mismo propósito que nos enseñaron estos sabios, ser adoradores. Oremos al Señor.
Señor, muchas gracias porque nos amas y nos enseñas por medio de tu palabra todo lo que es necesario para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Toma cada una de nuestras vidas, que, Señor, no seamos indiferentes como lo fueron los sacerdotes y los escribas, que aunque sabían toda la profecía, pero no le adoraron. Y estaban ahí a unos poquitos kilómetros de donde nació. Precisamente porque no había en su corazón esa profundidad de querer adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No permitas que nosotros hoy sepamos mucha Biblia, sepamos mucha información, pero que solamente sea eso. Y líbranos de ser intelectuales religiosos, sino que realmente podamos ser verdaderos adoradores. Y, Señor, que no le tengamos miedo a ninguna cosa como hacía el rey Herodes, que por guardar su posición y todo esto se convirtió en malo. Que Dios nos ayude a simplemente más bien buscar siempre lo que te agrada a ti. Y gracias, Señor, porque en la adoración ofrecieron algo que salía de lo profundo de su corazón y de sus vidas. Señor, permítanos nosotros ser esas personas que también ofrendamos a nuestro Dios, pero que todo lo que ofrendamos salga de nuestro corazón. Que primero ofrendemos nuestra vida, que ofrendemos nuestros pensamientos, que ofrendemos nuestras acciones, que ofrendemos todo lo que somos. Y entonces habrá verdadera adoración. Que este 2022 sea un año de mucha adoración. Para, como decimos en la iglesia Cristo Vive, una familia con propósito, si adoramos a Dios, entonces le hacemos sonreír. Gracias, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y como siempre, el tiempo se nos agota, pero qué bueno que podemos seguir siendo adoradores y que nuestra meta sea crecer en adoración a nuestro Dios en este año 2022. Les habló su pastor y amigo Octavio Molina, y aquí desde Iglesia Cristo Vive en Cali, Colombia, para bendecir a Cali, a Colombia y a todo el mundo. Bendiciones, bendiciones.